Educación, innovación, cultura, por amor al arte. El estudio de guitarra Paco Godoy y al arte te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este camino. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Les saludo del estudio de guitarra Paco Godoy y al arte. En breve vamos a iniciar la entrevista con el maestro Carmelo Sena, quien nos estará acompañando desde Valencia, España. El maestro Carmelo Sena es fundador de Andantino Estudio Musical. Tiene amplia experiencia con el método Suzuki de guitarra en Europa. Y asimismo, pues nos va a compartir un poco de su experiencia de vida, cómo conoció la música y qué significa ser director de una empresa musical que se dedica a la educación musical allá en Europa. Entonces, estamos a punto de comenzar en breve. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el cariño allá en casa. Bien, bienvenidos y bienvenidas. Maestro Carmelo, bienvenido. Estamos ya en vivo en el programa Amor al Arte, acá en el estudio de guitarra Paco Godoy. Muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos desde Valencia, España. Estamos con la maestra Astrid Biscott y su servidor Aldor Divasi, acá en el estudio de guitarra Paco Godoy y al arte. El maestro Carmelo Sena se encuentra en Valencia, España. Él es fundador del podcast Mundo Suzuki y nos va a compartir de su experiencia allá en el método Suzuki de Europa, en Europa. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, disculpad el retraso, pero he tenido unos problemitas de atasco con el coche y he llegado justo. Pero bien, ¿me escucháis bien y todo, Aldor? Se le escucha perfectamente, maestro. Todo bien, yo estoy con ajustes técnicos aquí también probando algunas cuestiones. Entonces, espero que todo esté en orden, que estemos en vivo. Bien, entonces, maestro Carmelo, acá en Amor al Arte nos gusta conocer a personas que han innovado en su vida, que han hecho proyectos y programas retadores. Y nos gusta conocerlos en principio personalmente. ¿Nos puede contar, maestro, un poco de su niñez y de cómo fue que la música estuvo alrededor de usted? Bueno, pues yo comencé en la música con los 9 años y siempre tengo que darle las gracias a mi madre, que fue la que estuvo empeñada en que yo estuviera ahí, que estudiara música y que estudiara guitarra específicamente. Entonces, a los 9 años empezó mi andadura por la música y ya una vez tuve 17, 18 años, pues descubrí que realmente quería ser profesor, ¿vale? Y quería dedicarme a ser profesor de música. Entonces también hice estudios técnicos, estudié telecomunicaciones porque en su momento pues parecía que la música era muy poco en ese momento, y hice telecomunicaciones. Y luego, una vez tuve mi titulación, yo ya continué con mi pedagogía musical. Y nada, fue eso, terminando el superior de música aquí en Valencia, que descubrí el método Suzuki y nada, entré a formar parte de una escuela de Suzuki como profesor de lenguaje musical, y ahí ya me picó el gusanillo, y de ahí pues conocí a Elio Galbaño, que fue mi tutor de guitarra Suzuki, y a partir de ahí comencé la andadura en la metodología Suzuki, que supongo, no sé si la conocéis, supongo que sí, por Mundo Suzuki, claro, y por vosotros. Claro, maestro, muchas gracias, sí. De hecho, en la comunidad acá en Guatemala y Centroamérica estamos muy agradecidos por ese trabajo que han hecho, tanto con Mundo Suzuki, que de hecho se adelantó a la pandemia y siempre ha sido un recurso que estuvo ahí y de mucha ayuda, por supuesto, ahora también mucho más. Y todas las iniciativas dentro de la pandemia, tuvimos la oportunidad que algunos de nuestros alumnos participaran en los conciertos, recitales internacionales que ustedes han que han realizado. Y bueno, han sido esfuerzos maratónicos, esfuerzos increíbles. Admiramos mucho el trabajo y lo apreciamos mucho acá en Guatemala y en Centroamérica. Maestro, en la parte de la niñez, cuando sus papás lo inducen a la música y le procuran sus clases, cuéntenos cómo es esa parte. ¿Allá ya existía el método Suzuki desde entonces o usted tuvo una escuela distinta en la niñez? Sí, no, yo en la niñez soy tradicional, de escuela tradicional. Estudié en el conservatorio, no
Bueno, no sé si existía entonces el método Suzuki por aquí. De guitarra seguro que no existía en España, pero creo que ya había cosas de violín por esa época, pero yo lo desconocía totalmente. Mi familia viene de una cultura musical, mi abuelo fue también músico y bueno, entonces mi madre quería que conociera la música y bueno, como con 9 años pues se hace una prueba de acceso al conservatorio y nada, pues mira, tuve la suerte de ese día que me cogieran, cosa que bueno, actualmente por mi metodología y por lo que yo opino, pues no creo que se deba hacer una prueba de acceso para alguien para que empiece a estudiar el instrumento, eso ya es otra cosa, pero bueno, en ese momento pues mira, tuve la suerte de... Y es curioso porque, mire, cuando comencé yo fui yo y un compañero, fuimos los dos, y a mí me cogieron, por lo que fuera Calle en Gracia, y al otro chico no lo cogieron en esa prueba. Yo empecé el conservatorio y él, digamos, empezó por privado, pero bueno, luego ha continuado y ha tocado el saxofón. Quiero decirte que no es para mí una prueba no delimita el poder ser músico, sino yo creo que el talento se puede enseñar como nos dice la metodología. Y nada, yo es una enseñanza totalmente tradicional de conservatorio, la que realicé mi elemental aquí no sé si los ciclos son iguales ahí en su país, no sé si también tienen elemental, medio y superior, no lo desconozco, pues si quiere le cuento un poco o no lo sé, dígame Aldor, guíeme, que llego atareado. La verdad es que conociendo, sí, nos puede contar un poquito de su experiencia, cómo son los ciclos y cómo los vivió, cómo fue su niñez en lo tradicional en la guitarra. Sí, pues correcto. El tradicional, pues son 4 años de elemental. Bueno, eran 4 años de elemental, 6 años de grado medio y luego 4 años de superior. En el elemental, pues se compagina el instrumento con el lenguaje musical y con también un poquito de música de cámara. Luego ya más adelante, en el medio, en los 6 años de medios, están divididos en 2 ciclos, o sea, en 3 ciclos de 2 años, perdón. Y ya es cuando se hace pues también armonía. En mi caso, yo cogí pues fundamentos de composición y composición como optativas porque me gustaban mucho y ya digamos, el lenguaje musical pasa a ser, aparte de armonía, análisis, un poquito más complejo, que sería lo que llaman el grado profesional, lo que de aquí dirían un grado, una titulación como si fuera de bachillerato, digamos, pero musical. Y luego ya lo que equivaldría a la universidad, digamos, musical, sería el superior de música, que son 4 años más, que no puedes acceder hasta que no tengas 18 años. Y eso, en mi caso, yo el superior de música, como yo ya estaba enfocado hacia la pedagogía, yo hice el superior de pedagogía del lenguaje musical. Me gustaba dar clase, me gustaba parte del lenguaje musical, entonces compaginé la parte del lenguaje musical con la parte de guitarra. Estudié esas 2 partes. Qué interesante. La verdad es que sí, maestro, es todo un universo para nosotros difícil de imaginar. Es decir, acá en Guatemala pues hay muchos esfuerzos. Una de las cuestiones muy críticas para nosotros es que la música está fuera del pensum y es toda una lucha ya de más de 20 años para regresar a la música en el pensum. Eso pues impide que podamos tener un desarrollo a nivel institucional, es decir, de no solo el conservatorio de música, sino todas las instituciones alrededor, universidades, etc. Entonces, al escuchar la historia de esos estudios, wow, palpita el corazón y nos emociona poder imaginarlos. Entonces, por lo que yo entiendo, ya había un entorno, ¿verdad? Como el método Suzuki nos comparte, ya había un entorno que venía del abuelo, mamá asistió, digamos, a los estudios de la guitarra y siempre entonces estuvo en la música. ¿Y en qué momento decides dedicarte a ella? Pues yo tenía claro, ya te digo, sobre los 17, 18 años tenía claro dedicarme a la música, pero siempre desde un punto de vista pedagógico, ¿vale? Nunca he sido un gran concertista, yo lo pasaba muy mal en audiciones, nunca he sido un gran concertista y bueno, tengo una pequeña cosa que no se nota, pero si lo podéis ver, mi pulgar es diferente, es un poquito más pequeño, tengo un poquito menos de fuerza en este dedo, entonces siempre he tenido ciertas dificultades, claro, porque esta es la mano izquierda de la guitarra. Siempre he tenido ciertas dificultades que
me ha hecho trabajar más que dijéramos a lo mejor otra persona que tiene el pulgar normal, por así decirlo. Entonces, claro, yo creo que esos recursos son los que a mí me han dado las opciones para poder ayudar más a los niños y a otras personas a dar clases. Entonces, claro, yo siempre decidí, digamos, no que la música fuera secundaria, pero yo quería enseñar. A mí me gusta, por eso también tengo el podcast, me gusta compartir. Yo tenía claro que me gustaba pues enseñar cosas y el mundo me llevó por el camino de la música y nada, cuando descubrí el método Suzuki era lo que yo... Lo que, digamos, me abrió los ojos de par en par, porque yo todo lo que le estoy comentando, claro, yo estudiaba en el conservatorio, al mismo tiempo que estudiaba, estaba haciendo, pues, el instituto, tenía mis estudios tradicionales, digamos, y los del conservatorio, compaginaba los dos. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que se van complicando y es difícil, pues, para un niño. También hacía deporte, hacía voleibol de pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en el temario tradicional, en un año, tú tienes que hacer no lo sé, no lo recuerdo ahora exactamente, pero por ejemplo, tú tienes que hacer 12 estudios y 8 obras, o 15 estudios y 8 obras para completar el temario. ¿Qué pasa? Que yo estoy estudiando con mi instrumento, estoy estudiando mis clases, mis exámenes, todo tal, llega a final de curso, y claro, cuando llegas a final de curso, es que te faltan 2 obras para terminar el temario y un estudio. Entonces te voy a suspender, y en septiembre vuelves. ¡Ostras! ¿Qué motivación le puedes dar a un niño de 13 años que porque una persona haya dicho que eso tiene que caber en un año, ¿por qué te suspenden por eso? ¿Sabes? Lo veía injusto. Entonces, claro, cuando descubrí el método Suzuki era súper progresivo. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos los volúmenes. Está el volumen 1. Claro, tú el volumen 1 lo puedes hacer en 6 meses, en 2 años, en 5 años, quiero decirte, te amoldas a la persona. Y a mí eso es lo que me ganó. Es lo que me ganó. Evidentemente luego viene lo del método materno de la lengua. Claro, yo cuando estudié el conservatorio, a mí me cogió un cambio de ley educativa. Y yo comencé estudiando, antes se estudiaba solamente lenguaje musical, se hacía lenguaje musical y después se elegía instrumento a los 2 o 3 años. Entonces yo hice el primer año de lenguaje musical, cambió la ley educativa y volví a hacer primero otra vez de lenguaje musical. Claro, entonces tú le estabas explicando a un niño que la P, no lo sé, creo que es una fricativa bilabial, no lo sé, lo digo de memoria, pero le estás explicando que la P, que es una A, le estás explicando eso antes de que sepa decir papá. Entonces, claro, tú le estás explicando, estos son las vocales, esquivan las vocales, aquí están las consonantes, se dicen así, y es de, no sé hablar, ¿qué me estás explicando? Desde mi punto de vista, el conservatorio, jolín, que me perdone, gente que me escuche, yo es lo que pienso, creo que se enseña mal. ¿Qué pasa con método Suzuki? ¿Qué pasa cómo lo trabajamos ahora? Los niños cantan las canciones, saben lo que es un sol, saben lo que es un la, tienen todas las canciones resabidas, y cuando tienen 3 años, o sea, cuando llevan 3 años tocando el instrumento, pues que tienen 5, 6, 7 años, tú le explicas a un niño, mire, el sol que de estrellita que estás tocando, la nota que estás tocando en tal canción, se escribe aquí. Ya está. No tienes que explicar que una negra, o sea, sí que hay que explicar los tiempos, hay que explicar cómo llevar el ritmo, pero ya lo saben hacer, ya lo saben decir. Igual que un niño sabe decir, o una niña sabe decir mamá, luego le explicas, o sabe su nombre, sabe cuál es su nombre. Esta es la letra que empieza tu nombre, así lo reconoces. No le puedes explicar antes qué letra es si no la ha pronunciado todavía. Para mí ese era, o es, porque claro, estoy bastante desconectado de la enseñanza tradicional, para mí ese es el error de la enseñanza tradicional en ese sentido. Por eso cuando descubrí Suzuki, que lo primero era cantar, lo primero era sentir, hacer los ritmos, cantar las canciones, encima divirtiéndonos, haciendo juegos, y luego es que yo lo he comprobado con mis alumnos. Yo una vez han aprendido, que llevan 3 o 4 años con mi hijo mismo. Ahora le explicas, oye, esta nota, el la, se escribe en este huequecito. Ya está. ¿Qué nota es esa? La. ¿Qué la es? Es mucho más concreto, es el la de la guitarra. Ya saben dónde está. Cuando tú lo explicas de primera manera es como el la, que es el sí. Ostras, ¿qué es el sí? Es una cosa que está en el aire, es una cosa que tiene... Claro, ahora lo comprendes. Tiene una altura, tiene un eso diferente. No sé si me explico. Totalmente, maestro Carmelo.
Yo muy identificado con la parte también de la claridad entre la parte de instrumentista, de concertista y el amor a la pedagogía, el amor a enseñar, que pues es una mentalidad que se concentra totalmente en un área distinta. No sé, puede haber de pronto un sacrificio de un concertista a la hora de dar clases, mientras que el arte de la pedagogía también tiene ese nivel de virtuosismo para quienes despertamos y dormimos pensando pues en nuestras comunidades, en nuestros niños. Ese lado le agradezco mucho que lo comparta, así como lo que nos comparte pues de la forma de tocar guitarra y de cómo lo maneja para la comunidad. Y también me hizo sentir como el reto de la transformación de la educación va más allá de la institucionalidad, es decir, de los conservatorios, de las universidades. Ayer yo pensaba en la dinámica que tenemos los profesores como guerreros, digamos, dentro de las pedagogías, en la velocidad adaptativa. Es decir, nos educamos, participamos, nos certificamos, estudiamos y automáticamente transformamos pasando eso a nuestros alumnos. No hay una burocracia que tenga que ser aprobada, etc. Lamentablemente eso retrasa a las instituciones y las hace a veces lentas y que sea difícil que puedan hacer ese cambio a la manera que es necesaria. Me gustó mucho cómo lo compartió comparándolo con que no debe estar la educación guiada a cumplir con un ciclo o una fecha, sino que la educación debe girar alrededor de cada persona, por donde va en sus propios tiempos. Gracias, maestro. Astrid. Nada, lo que pasa es que ese es el problema que tienen las instituciones que tienen que cumplir con edades, tienen que cumplir con temarios y tienen que cumplir con demás. Claro, yo sé que en Italia, por ejemplo, que es donde me formé yo, sí que están intentando reglar dentro de lo posible la metodología Suzuki, pero se encuentran con este muro, que digamos los niños en la burocracia tienen que tener pues a los 12 años ciertos contenidos en la cabeza o a los 10 los que sean, pero digamos que tiene que estar reglado en ese sentido. No comparten el que pueda tener un niño de 12 años con uno de 10 estén en la misma clase, por así decirlo, ¿vale? Diciéndolo de manera bruta, de esa manera. Pero bueno, a mí me gusta crear, es lo que le digo a las familias, a mí me gusta educar a niños a través de la música, porque yo lo que quiero es que sean niños felices, que les guste el instrumento, que se lo pasen bien con sus familias, la experiencia que tienen pues los padres con los hijos y los hijos con los padres, porque yo era profesor Suzuki y en casa tenía la teoría, porque tú te formas como profesor, eres joven y les estás explicando a los papás, luego eres papá, tienes a tus hijos en casa y claro, esa teoría que muchas veces te das cuenta que hay veces que no, hay veces que tienes que cambiar otras cosas, tienes que hacer, y es parte por lo que también comencé el podcast en su momento, para pues compartir esa experiencia que puedo tener además como profesor, pues también trasladarla como padre, de poder, porque tengo a mis dos hijos, tengo un peque de 8 años y una peque que mañana cumple 6 añitos, entonces están ahí con el peque, ya está en volumen 2 de guitarra, la peque está con las variaciones, ha comenzado las primeras canciones y claro, es un reto diferente. Ahora tienes como más empatía con los padres, los comprendes mejor. De la otra manera me refiero, pues hace 8 años que no tenía hijos, pues es teoría, ¿no? Estudiar todos los días en casa, claro, es muy fácil decirlo. Luego otra cosa es realizarlo. Supongo que si nos están viendo papás Suzukis y mamás como Astrid estarán asintiendo con la cabeza que sí, que ostras, es que no es lo mismo tenerlo. También es verdad que yo no tengo la figura, claro, a mí me dicen muchas veces, si me enrollo mucho hablando, Aldor, me lo dices, ¿vale? Que a mí me gusta hablar, por eso me hice un podcast. Con confianza, por favor. Vale. Muchas gracias. Por eso, a mí muchas veces los padres me dicen, ¡jo, qué suerte, Carmelo! Porque tú tienes todos los recursos en casa. Tú tienes, claro, yo soy profesor y tengo todos los recursos frente a mi hijo. Tengo esa suerte, pero no tengo a la figura del profesor como tal, porque soy yo. Claro, los padres a mí tienen, mira, lo que ha dicho Carmelo, te ha dicho que pongas el dedito así, acuérdate, y como que tienen ese refuerzo. Yo no tengo esa figura, no tengo ahora mismo esa figura, soy yo mismo, por suerte, por desgracia, sí que tuve una compañera, que era Paula, que estaba con mi escuela, entonces yo le dije a Paula, quédate tú con mis peques, darles tu clase para tener sobre todo esa figura y que tuvieran la experiencia de otro profesor, pero bueno, por trabajo se tuvo que ir fuera y ahora mismo estoy solo en la escuela como guitarrista, entonces
entonces no tengo esa parte de otra figura que sería el único inconveniente, entre comillas. Y por eso la experiencia que yo vivo con ellos es lo que intento trasladar a las familias, porque es súper bonito disfrutar de la música con tus hijos y que ellos se lo pasen bien y que hagan conciertos, porque un concierto te va a servir cuando tengas 22 años y una entrevista de trabajo, o tengas algo que hablar al público por cualquier cosa, o tengas algo, eso es la experiencia que te va a ganar. Yo quiero que se lleven experiencias. Luego, si tienen 16 años y quieren hacer profesión de la música, que hagan profesión y ya estudiarán y tendrán la motivación. Pero para mí es que sean personas melómanos contentos, que les guste escuchar música, que les guste tocar música y ya está. Ese es como mi objetivo primordial, en el sentido que vean que un poquito de trabajo todos los días, un poquito de técnica, pues te da unos beneficios. Pues lo mismo sucede en otras áreas de la vida o en otras circunstancias. Es educarlo, es educar para la vida, pero con un ámbito musical. No sé, es un poco el resumen que haría. Sí, totalmente, sí. Wow, varias experiencias ahí y me hizo temblar con la parte de la experiencia, el cambio, ¿no? Entre no ser papá y ser papá. Entonces me hizo pensar en el presente, pasado y futuro. Gracias por eso, muchas gracias. Astrid. Gracias. Qué alegre conocerlo, Carmelo. A mí me encantó su podcast. Yo he aprendido un montón con ese podcast. Ay, muchas gracias. Sí, es muy bonito. Bueno, yo quisiera conocer un poquito más cómo fue esa iniciativa de poder empezarlo a hacer. Bueno, ya nos compartió un poquito qué es ese de querer compartir, pero cómo se animó, cómo fue que empezó a realizarlo. Pues empecé porque yo antes, no es que ahora esté delgado, pero antes estaba muy gordito, y hubo un tiempo en que empecé pues a hacer ejercicio. Y empecé a hacer ejercicio y descubrí los podcasts. Descubrí los podcasts, entonces oía podcasts de tecnología, oía otros podcasts y empecé a decir, ostras, pues un podcast de educación. Encontré un podcast de educación y ya dije, wow, qué guay, un podcast de Suzuki, voy a buscar. Y solo encontré un podcast, además en inglés, ¿vale? Que era el de Teach Suzuki Podcast de Paula Bert, creo. No sé si la conocen, creo que sí, porque, bueno, es amiga de Andrea Cannon o está por ahí también. Es un podcast en inglés y yo el inglés no lo tenía muy ducho por aquella época. Entonces, claro, era de, ostras, y no encontraba ningún podcast del método Suzuki en inglés. ¿Qué pasa? Que mis conocimientos de telecomunicaciones me dije, oye, ¿y por qué no lo hago yo? Pues así, entonces empecé a investigar cómo se hacía un podcast, lo que era un feed, que ahora actualmente es mucho más fácil, pero bueno, empecé a ver lo que era y digo, bueno, pues voy a aventurarme a ver qué es esto de hablarle a un micrófono y demás, y nada, empecé buscando, y también ahí ya empecé como una bola, porque era la manera, digamos, de motivarme a mí a refrescarme. Claro, yo muchas veces ahora, y sobre todo este año con todo lo que nos ha tocado vivir, pues como que entras en un bucle de das la clase, das otra clase, coges otra clase y digamos, muchas veces el refresco se pierde. Dices, ostras, a mí, claro, yo como estábamos comentando, no he sido niño Suzuki, he mamado enseñanza tradicional. ¿Qué pasa? Que al tener la enseñanza tradicional, muchas veces como que vuelves a ella, vuelves a esa parte de enseñanza. Entonces me tocaba pues refrescar mis apuntes, leer el libro de Suzuki, leer otros libros de educación y claro, me volvía a entrar, digamos, en la metodología. ¿Qué pasa? Que el podcast me obligaba a cada semana tener que buscar un tema nuevo. Entonces, a ver qué buscaba, o de un libro, o de un artículo que leía, y me iba apuntando. Entonces era de, ostras, ¿de qué hago el capítulo esta semana? Pues mira, he leído un artículo sobre las neuronas, cómo se forman y cómo en la música, pues hablo de esto. Mira, he encontrado. Entonces era una manera de mantenerme a mí vivo dentro de mi propia educación y salirme de esa rutina de estar todos los días dando clase. Que bueno, sigo dando clase y me encanta dar clase, pero es una manera de refrescarme en ese sentido. Gracias. No sé muy valioso. Si te he contestado, Astrid. Sí, gracias. Es un aporte muy, muy valioso el podcast realmente. Y qué hermoso que haya sido anticipado a la pandemia, ¿no? Ahorita surgen muchos podcasts y el haber estado ahí desde antes, pues habla mucho de la iniciativa. Yo tengo una pregunta que me causa curiosidad. Nosotros acá en Centroamérica
Tenemos un vecino, Costa Rica, que tiene un gran desarrollo en la guitarra. Ellos tienen licenciatura en guitarra, doctorado en guitarra, y acá pues estaba hablando de la falta de desarrollo porque no tenemos la música dentro del pensum, entonces carecemos de ese desarrollo. Yo cuando tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica pude reconocer una escuela, un sonido que se respira allá, y me llamó mucho la atención. Sin embargo, estudiando el método Suzuki, me di cuenta que avanzábamos aquí en El Salvador, pero en Nicaragua, y sin embargo en Costa Rica el método Suzuki no avanzaba. Cuando estuve allá, me di cuenta que algunas personas subestimaban el método Suzuki. Es decir, tenemos doctorado, tenemos licenciatura, tenemos toda la escuela tradicional totalmente desarrollada. Y el método Suzuki lo veían así como que no, es una cosa para niños, menospreciada. Aprovecho, eso fue lo que yo pude vivir en la experiencia, ¿no? Aprovecho para enviar un abrazo a Patricia Corrales, que es una maestra allá de guitarra Suzuki, que ahora le está dando fuerza, tiene su comunidad, etc. Mi pregunta es esta: si esto se vivió acá en Costa Rica o hasta cierto punto, pues yo pude observarlo, España es una cuna de la guitarra, ¿no? Entonces, ¿cómo viven allá eso, de que el método Suzuki pueda estar en un país que es cuna de la guitarra? Pues, a ver, el tema es que siempre ha pasado eso en el método Suzuki, aquí en España también, que es como que lo ven como que son niños, siempre te echan como que no saben leer, como que son niños que no saben leer, que lo intentan como tirar por tierra, que es lo que has comentado, es como que está institucionalizado y lo intentan tirar por tierra. Pero yo siempre les digo lo mismo. Esperad a que tengan 18 años ambos niños, el niño que ha empezado en el método Suzuki y luego ha querido formarse en música, y después el niño que ha comenzado con 9 o 8, con los años que comiencen, y ha llegado a los 18 años. Claro, la musicalidad que tiene un niño Suzuki no es la misma por los años simplemente que llevan tocando y por la vivencia que tienen. Claro, si tú los comparas con 12 años, vale, y ahora voy con lo de la guitarra, no me voy. Si tú los cuando tienen 12 años, el niño que está en conservatorio nada más que hace que leer. Entonces saben leer muy bien, pero tienen muy poca musicalidad. Entonces yo lo que digo es compáralos cuando terminen el ciclo, cuando terminen todo su ciclo, cuando hayan terminado el método Suzuki y quieran tener su... O sea, y tengan su perdón, disculpe. Y... no, es que han llegado mis peques a casa, por eso. A ver que no me pierda el hilo. Y hayan querido hacerlo profesión de música, ¿vale? Ese es el tema, que los comparen cuando han terminado el método Suzuki y cuando han terminado el conservatorio, que ahí ya no es que quien gane o deje de ganar, sino la persona que ha tenido más musicalidad o que realmente se queda amando la música. El otro, conozco muchos casos de gente que han terminado el conservatorio y luego no han seguido con la música, han hecho otras carreras o otras profesiones, y es porque posiblemente los han machacado mucho en ese sentido. Con el conservatorio es más duro, podríamos decir que hay gente que le vendrá bien, evidentemente, pero bueno. Y hablando de la guitarra, pues el tema es que comenzamos muy poquitos, y aquí aunque pese que por la visión a lo mejor que veo que estáis viendo de aquí en España, es que ¿me oís bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Que a veces... Vale, perfecto. Digamos, la guitarra siempre ha estado menospreciada en ese sentido, ¿vale? La guitarra ha sido menospreciada. Entonces, claro, tú decías, yo toco... Estoy ahí... Ah, vale, perfecto. Ha habido aquí algo por aquí raro en el eso. Bueno, son cosas del directo. Bueno, el tema es que no. Cuando tú decías a una persona, oye, ¿tú qué tocas? Toco el clarinete, tocas el violín. Oh, qué bien, que ¿sabes? Te dejan ver como de parte de que tienen una enseñanza como, digamos, formal. Claro, yo decía, toco la guitarra. Ah, pues tócate algo. Claro, y tú podías tocar algo clásico y es lo típico de, no, pero algo de guitarra, y es como, claro, es que yo estudio guitarra, o sea, no te puedo tocar aquí una canción así de repente, que luego he ido aprendiendo con el tiempo, pero digamos que en ese sentido estaba desestimada, ahora no sé cómo decirlo, era como que no era valorada como un instrumento serio, ¿vale? Entonces, claro, también es una ventaja el hecho en mi caso, al enseñar guitarra, el hecho de
familia pues tenga interés en el instrumento, que cualquier familia española tiene una guitarra o tiene accesible un familiar que tiene una guitarra. Entonces es muy accesible. Entonces quieren empezar con el niño y la verdad tienes gente que quiera empezar. No es lo mismo que un violín o que otro instrumento, que un cello, porque claro, ya un cello, solamente un cello, con lo que vale un cello de los pequeñitos, pues vamos, es muy difícil dárselo a un niño de 3 o de 4 años. Entonces es eso, la guitarra ha estado para mí infravalorada en el sentido clásico de la palabra, en el sentido como instrumento de estudio, ¿vale? En ese sentido de la guitarra. Y es una de las cosas que quiero hacer yo, pues con mi escuela y con todo lo que estoy haciendo, es devolver a la guitarra a ese estatus, devolverla a ese punto en el que se considere como un instrumento en sí. No sé si me he explicado. Es como que tú ves a un violinista, tú que tocas el violín, wow, estás en el concierto tocando. Tú que tocas el fagot, wow, estás en el concierto. Tú que tocas la guitarra, estás en la playa tocando con los amigos. Es como ese apartado, que no está mal, evidentemente, o sea, está muy, muy chulo, pero no es lo mismo. Entonces yo quiero llevar al hecho de que puedas estar en la guitarra, sea un instrumento de concierto, por así decir. Por eso comencé la orquesta y demás con la escuela y demás cosas. Gracias, maestro. A veces uno piensa que esas cosas se viven solo en su país, pero ahí sí que eso es algo universal, creo que en la guitarra, ¿no? De los maestros. Sí. Se vive en el ambiente. Gracias. Tenemos algunos saludos de quienes nos acompañan. Claro, aquí... Sí, perdón. Te puedo... No, te comento. Y además, por cerrarte eso, claro, muchas veces es como la guitarra, te dicen, es lo típico, tócate algo flamenco, y es de... Claro, si no, es como que parece que toques la guitarra y ya tienes que saber tocar algo flamenco. Y no, evidentemente, pues si no lo has tocado nunca, no lo sabes. Es como que está prehecho. No sé, no me sale ahora la palabra. Está... No recuerdo, no me sale ahora el nombre de la palabra, el juicio, como que ya se dice eso, que se cree ya eso. Sí, hay un prejuicio ahí interesante. Prejuicio, que no me salía, prejuicio, muy bien. Salude, que yo solo os veo a vosotros, no estoy conectado en Facebook, que ya justito. Saluda a Aldo, por favor, a toda la gente que está por ahí. Muchas gracias, Astrid. ¿Nos haces favor? Sí, va. Sí, saludamos a Alejandra Martínez, dice, me siento orgullosa y muy feliz de poder decir que Aldor fue mi profesor y el motivo por el cual me gusta la música. Saludos a Alejandra. También Luis García dice, saludos maestro Aldor, un abrazo mi querido amigo, gracias por el tema, la música, una metodología pedagógica fundamental en la formación humana. Y María Salomé Mejía nos dice, buenas tardes, un gusto y honor tener al maestro Carmelo Sena hoy en esta entrevista. Quiero agradecer por todo el trabajo y por compartir su conocimiento. En abril del 2019 empecé a seguir su canal de YouTube y los contenidos me han sido de gran utilidad. Gracias, maestro. Muchas gracias. Apoyo a Salomé, que pienso que para alguien que está empezando y que quiere empaparse en todo esto de la metodología Suzuki, su podcast y todo es de gran ayuda. Creo que uno aprende muchísimo y en base a experiencias también. Entonces, felicitaciones y gracias por compartirnos eso. Muchas gracias. También quería saludar. Muchas gracias. Quería saludar también a Vane Montoya, a Magdiel, Fernando López desde Taiwán nos está acompañando. Él es maestro de español y chino allá en Taiwán. Saludamos también a Lesbia Álvarez, Zenaida Zeta, Alejandro Rendón, Rosario, a Claudia también, muchas gracias. Saludos cordiales, maestro Carmelo, dice, gracias por compartir la historia, muy motivadora. Gracias por su carisma para enseñar, por el valioso material. Muchas gracias, sí, gracias, maestro. Precisamente ella es la familia de Juan Andrés Salazar, que muy pronto van a estar en otro de los eventos que están haciendo ustedes. Maestro, ahora quería preguntarle que nos comparta un poco de la experiencia que ha sido en línea. Nosotros hemos visto una línea radical, para mí es, bueno, por una parte pues está bien, no es la fuerza, pero por otra parte es triste y la marcamos los adultos. Es decir, hemos tenido con nuestros alumnos grandes experiencias en línea, entre ellas conciertos internacionales, desde allá con usted en Valencia, desde México, en Suzuki, Veracruz, que también estuvo allá recientemente con la maestra Priscila Meneses, y bebés y niños hemos encontrado la forma junto a sus padres en el Triángulo Suzuki de poder estar juntos en medio de la pandemia y no detenernos.
Cuéntenos un poquito, en contraposición, hay otras personas que pensaron no se puede y lo detuvieron todo. Y ahí eso pues ha coartado tanto la alegría musical como todo lo que pueden lograr. Cuéntenos un poquito la experiencia a partir de la pandemia, cómo lo tomó usted, qué sintió y cómo actuó a continuación. Mal, supongo que como todos. Bueno, a nosotros aquí en Valencia, no sé si lo conocen, hay una fiesta, creo que es bastante internacional, que son las fallas. No sé si lo conocen por ahí o eso. Hay una fiesta aquí en Valencia que es, bueno, a mí me encantan. Y justamente aquí se declaró el estado de alarma y el confinamiento el 13 de marzo. Y bueno, las fallas comienzan el 1 de marzo, pero lo gordo, digamos, la fiesta gorda comienza a partir del 15. Entonces fue justo previo a las fallas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aquí teníamos una especie de vacaciones en ese momento. Entonces, claro, no sabíamos lo que venía. En ese momento tuvimos vacaciones, paraban las clases, pero coincidía con periodo vacacional. Suspendieron fallas, suspendieron todos. Digamos que yo estaba más o menos tranquilo, porque como coincidía con las vacaciones, es de, bueno, vamos a estar una semana en casa, iluso en ese momento, pero bueno, todo lo que nos venía, vamos a estar una semana o dos en casa y luego pues ya retomaremos las clases. ¿Qué pasa? Que terminaba el periodo vacacional y aquello no volvíamos a clase, era el periodo online y claro, a mí es cuando me empezó el agobio, me empezó a ir todo hacia abajo. Pues intenté publicar algo del podcast, pero fue cuando empezó a decaer, ya no podía hacer el podcast, no tenía fuerzas para hacerlo. De hecho, digamos que psicológicamente me afectaba porque claro, yo he tenido el podcast toda la vida, he estudiado telecomunicaciones, he sido una persona muy tecnológica, me encanta la tecnología, me encantan todos los cacharritos estos y poner cosas a los niños y eso, me encanta hacer cositas que luego no podía sobreponerme, no podía, estaba como yendo hacia abajo. Además me pasaron unas cosas personales en el sentido de que se me salió el váter, se nos salió de casa, claro, no podíamos salir de casa, no podía venir gente a casa, tuvimos la cocina, una vez se me cayó el armario, se nos fue, o sea, fueron unas semanas como que fui hacia abajo, pero hacia abajo, no te digo más, llegué a perder 15 kilos, o sea, fue duro, por eso ahora estoy así, antes estaba más gordito y nada, pero llegó un punto en que, claro, ya más abajo no podías estar y empecé a remontar, oye, esto lo tengo que superar, yo tengo a las familias de mi escuela que están ahí, hacíamos el tema online y creo que por lo menos en la zona de España, pues muy poca gente continuó con clases grupales y yo continué con clases grupales aunque fuera online, y ya te digo, eso fue como los 2 primeros meses me fue yendo hacia abajo y ya a partir de abril, mitad de abril, ahora sería esta época, hace un año, pues que volví a remontar, empecé a ir hacia arriba, a tener firme lo que quería hacer, a empezar a descubrir todas estas cosas digitales, a empezar a hacer recursos, hasta el punto que finalmente el 6 de junio, que tú participaste, Aldor, culminamos en ese concierto de un concierto que yo le propuse a 5 o 6 profesores de aquí de España, que estábamos aquí, oye, ¿queréis que nos juntemos 5 o 6 profesores? Digo, pues seremos 10 o 15 alumnos, vale. Eso salió de España, se puso en la Federación Europea, pasó a y claro, nos juntamos 9 países y más de 90 niños en un concierto en un día entero. Vamos, para mí fue una cosa maravillosa, increíble, pero yo oye, ¿queréis que probemos? He descubierto que puedo hacer un concierto así, a ver, que lo probé entre 2 compañeros y cogió una magnitud impresionante, o sea, yo recuerdo los nervios, entonces claro, es como el yin y el yang, o sea, estuve debajo, pero conseguimos volver a subir arriba y conseguir hacer estos conciertos y yo lo veía y decía, ostras, ¿y cómo voy a hablar con los que hablan ingleses? ¿Y los alemanes? Y me escribían y yo decía, madre mía, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero y fue cuando, claro, yo planteé un concierto un sábado por la tarde y tuvimos que hacer, no recuerdo si fueron 6 conciertos, empezamos a las 12 de la mañana, además pasamos los de ahí de Sudamérica y de Norteamérica por la tarde, porque claro, si no era de madrugada para vosotros y nada, eso fue lo que digamos a donde culminó al final de curso, por eso que tuve una evolución, digamos, un hacia abajo y luego otro hacia arriba, creciendo hasta que me pude sobreponer
Y la verdad tengo que dar las gracias a mi familia, que tuve todo el apoyo de ellos. Tengo que dar las gracias a las familias de mi escuela, que los tengo porque siguieron conmigo, siguieron con las clases online, siguieron haciendo todo, nos comunicaron. No podíamos, como ahí supongo, no podíamos salir de casa. Era todo súper surrealista. Y nada, continuamos con el online y lo conseguimos hacer y nos sobrepusimos. Y buscando siempre lo positivo, pues ha sido esto, pese que yo te conocí antes también, Aldor, gracias a Andrea Cannon, pero bueno, he tenido mucha opción de tener contacto con gente de Sudamérica, también hice el otro día también, hace unas semanas, una entrevista con Veracruz y con todo, y genial, y es gente que no hubiera... Si no hubiera pasado esto, seguramente yo no estaría haciendo ahora contigo esto, no estaría haciendo esto con vosotros. O sea, entonces quiero sacar esa parte positiva, que la pandemia ha cambiado el mundo, lo ha cambiado. Para mí, creo que lo ha cambiado. O yo por lo menos voy a valorar mucho más la presencialidad, el estar ahora mismo yo doy clases, creo que se llama modelo concurrente, yo doy clases ahora, unos niños están en clase y otros niños están online, ¿vale? Hacemos clases como no solo online ni solo presencial. Entonces, claro, cuando tengo una clase que ya vienen todos, que están todos en presencial, es una pasada. Es otra cosa diferente. Claro, porque entre los que están en casa, yo los tengo en una pantallita, los que están aquí, tienes que... tu atención como profesor, acabas la tarde súper cansado. Entonces, cuando los tienes a todos presencial, que realmente los sientes delante, es como un descanso brutal. Pero el resumen es que para mí el online se ha quedado y es una opción más. Y es, oye, no puedo ir porque tal, pues mira, lo hacemos online. Es como un plus a las clases normales. Y nada, no sé, esa fue mi vivencia, apoyado de las familias, apoyado de los que... Pues que estuvieron ahí, que yo veía las ventanitas aquí en mi casa, en mi cuarto, y hacíamos las clases y a veces no salía nada, el niño que no se conectaba, oye, la conexión va lenta, oye, uno que se desconectaba, pues supongo que como todos vosotros os pasaría. Lo que pasa es que yo quise hacer las clases grupales porque para mí el método Suzuki es el grupo. O sea, tú puedes estar con el niño y puedes tenerlo, pero lo que se genera en la clase de grupo, la amistad que tienen entre ellos, esa parte para mí es fundamental. O sea, está el triángulo Suzuki, pero para mí el hecho de tener esa grupalidad, y más en guitarra, porque nosotros siempre hemos tocado solos. Tú tocas solo, el concertista, alguna vez tocas de cámara, pero o estás en una orquesta de guitarras, que actualmente sí que hay más opciones, pero entonces yo quiero que vivan eso mis alumnos, que vivan el grupo, el estar con los amigos, que toquen el instrumento, no sé, y eso, me voy por las ramas, Aldor, perdona. No, maestro, yo estoy disfrutando mucho de la conversación y sé que quienes están acompañándonos también. La verdad es que por eso nos reunimos acá y eso. Yo estaba pensando en lo inspirador que es. Yo nunca me hubiera imaginado, maestro, que usted pasó por ese bajón, le decimos aquí, ¿verdad? Es decir, el hecho de haberse deprimido, de haber bajado, de haber vivido esta angustia de esta manera. Pero cuando se levantó, esa ola llegó hasta aquí y nos levantó también a muchos. Una de las experiencias que tengo de ese concierto que usted hizo es a Juan Andrés, que hoy al final va a tocar algo para nosotros al terminar esta entrevista, pero ¡ay, qué guay! Otros niños de nuestra comunidad más chiquitos viéndolo a él en su participación, y así como que Guatemala, la comunidad, los niños, ¿verdad? Romper las fronteras. Sí se siente el ambiente Suzuki, sí se siente eso que como cuando viajamos a un festival Suzuki y se rompen fronteras y ocurren cosas que no ocurren fuera de un festival Suzuki, lo pudimos vivir gracias al trabajo suyo, también al trabajo de Veracruz, de Suzuki's Veracruz, la maestra Priscila Meneses y todo el equipo de ella. Nosotros le agradecemos mucho, ya teníamos en nuestro corazón poderlo compartir con ustedes y con usted, y agradecerle personalmente, maestro. Gracias. Sí. Gracias. Y gracias a vosotros por participar también y por hacerlo grande, porque para mí lo hicisteis todos grandes. Yo soy una bolita aquí en Valencia que me gusta mucho hacer cosas y pues lo hacemos juntos todo. Para mí somos un equipo, que es lo bonito, que podemos vivir lo mismo, incluso que estemos a millones de kilómetros tampoco, pero miles de kilómetros de distancia. Sí, y nos acercamos de esta manera. Es increíble. Hay barreras y hay cosas que no se pueden rescatar de la experiencia en línea, pero hay cosas y experiencias también que yo no logro explicar que se sienten aquí y que son tan hermosas a nivel humano. Es increíble. Astrid. Maestro,
Sí, maestra, y bueno, al finalizar la pandemia, ¿terminarán las propuestas de guitarra Suzuki online o cree que continuarán? ¿Terminarán el qué? Perdona, las... O sea, ahorita digamos que al finalizar la pandemia, bueno, no se sabe, ¿verdad? Pero ¿usted cree que las propuestas de guitarra Suzuki terminan o continuamos? Online, las No, propuestas de guitarra Suzuki online. online. Yo creo que, a ver, para mí será otra alternativa, otra parte diferente. Pero, porque para mí lo diría como complementario. Para mí se han quedado. Yo esta mañana hemos tenido no sé cómo lo llaman ahí también lo llaman paso de libro o paso de nivel, cuando hacen un concierto que terminan los niños un volumen. Pues esta mañana hemos tenido un paso de nivel y me negué en su momento a hacerlo online. Fíjate, o sea, fíjate que hemos hecho los conciertos estos online, pero estos conciertos de paso de libro para mí era una experiencia personal única, en el sentido de que nosotros hacíamos un concierto donde el niño era el protagonista, donde luego les dábamos un regalito de parte de la escuela a cada niño. Además, los invitábamos a merendar, ¿vale? Y era como una reunión familiar, era una experiencia específica para el niño. Entonces yo me negué en pandemia a hacerlo. Sí que conocía otras escuelas que reiniciaron los conciertos online, pero yo me quería negar a que terminara la pandemia para volver a hacerlo presencial, porque consideraba que era eso, era el concierto del niño, pero luego era todo lo que conlleva, pues los regalitos, el estar con los compañeros, el merendar, el irnos las familias a comer. Para mí era toda esa experiencia. Pero ¿qué pasa? Que no ha terminado esta pandemia y se nos acumularon los conciertos. ¿Y qué pasa? Que ahora, pues esta mañana hemos hecho en mi escuela un paso de libro de violín y un paso de libro de guitarra. Entonces, claro, también es una experiencia diferente, que hay gente que nos sigue en redes sociales que está lejos de Valencia, pero yo veo que en todos los pasos de libro están ahí y están animando. Entonces, claro, yo creo que llegaremos a hacer un mix. Haremos conciertos presenciales, pero no deja de estar la cámara emitiendo en directo, ¿vale? Entonces es como intentar coger lo bueno de cada cosa. Y ¿por qué no hacer conciertos pues con vosotros, que a lo mejor de otra manera... Hombre, estaría súper bien que pudierais venir vosotros a España o ir nosotros allí, eso es mucho mejor todavía. Pero también está esa parte de poder hacer cosas online. Entonces, para mí no lo tengo aún definido, porque esperemos a ver cuándo acaba, cómo ha cambiado todo, pero para mí sí que se va a quedar algo, sí que vamos a continuar con proyectos online porque me gusta, a mí me gusta, pero otra cosa no cambia, que la presencialidad tampoco lo cambia. Es que es lo que estábamos hablando, Aldor, son cosas diferentes. Aquí yo puedo vivir esto con vosotros que no hubiera vivido presencial. Ahora, si estuviéramos en un bar los 4, los 5 charrando, ¿vale? Y tomando algo, pues muchísimo mejor, evidentemente. Entonces es como coger lo bueno de cada cosa. Pero ¿por qué no hacerlo online? De hecho, ahora el 8 y 9 de mayo estamos organizando, todos los años hacíamos un encuentro de guitarras aquí nacional de España, y se truncó. De hecho, me tocaba a mí en 2020, porque cada vez lo organiza, digamos, una escuela, una de Valencia, otra de Madrid, otra de Barcelona, vamos turnándonos, y en 2020 me volví a tocar a mí, porque me tocó previamente, y no lo pudimos hacer. Entonces este año lo vamos a hacer el 8 y 9 de mayo online. Vamos a hacer unas charlas de un fisioterapeuta, Toni Cotolí, que es un concertista, también nos va a dar un concierto pedagógico, que es que el chico tocará, pero lo que quiero es que los chiquillos le pregunten y que hagan. Entonces, claro, lo vamos a hacer online. Vamos a ver cómo es la experiencia. No va a ser igual que cuando te vas a un hotel con tus compañeros, que vas de encuentro, que estás ahí, pero es otra cosa diferente. Vamos a coger de aquí lo bueno, y cuando termine la pandemia y realmente podamos decidir, pues, oye, ¿qué tal por la mañana clases presenciales y oye, por la tarde pues clases con gente de Guatemala? Quiero decirte, o sea, ¿por qué no las dos cosas? ¿Sabes? Puede ser enriquecedor en ese sentido. Entonces, vamos viendo. Ahora tengo otra perspectiva. Antes, con lo que has dicho, Aldor, llegué bajo, pero vamos a ver lo que depara. Las cosas son así y hay que verlas como estamos, a moldearse, a ser líquidos. Be water, my friend. Totalmente. De hecho, maestro, talleres, a veces yo tuve la oportunidad de dar una charla motivacional donde la mayor parte eran maestros de música de América del Sur, de edades tempranas. Y el principal problema para mí era el decaimiento en ellos, el no creer que era posible y entonces pues no transmitirlo. Por ahí algunos se contagiaron y empezaron a tener sus propias iniciativas. Sin embargo, talleres
donde se aprendan herramientas como todas las que usted utiliza en los conciertos, cómo hacer transmisiones de diferentes plataformas. Créanme que todo eso es muy, está bastante descuidado, digamos, muchas veces. A veces también funciona ya como lo mínimo y ahí se queda y no hay que detenernos, seguir aprendiendo y aprovechando, ¿no? Entonces le dejo ahí la espinita por si alguna vez hace algún taller también técnico, nos avisa, por favor, maestro. Tengo la idea porque me lo han pedido varias veces y tengo la idea de hacer o alguna especie de webinar o de poder hacer algo, pero digamos que cuando este año, cuando volví a reanimar cosas en febrero, aquí en España, nos volvieron no a confinar, pero a semiconfinar, ¿no? Porque como que tuvimos la segunda o tercera ola, ya no lo sé, porque esto es una locura. Entonces, digamos, volví a centrarme y es por lo que paré también el podcast y todo, porque estaba en un sitio, porque quería hacer tutoriales. Si veis el canal de YouTube de mi escuela, tengo tutoriales de cómo hacer conciertos, tengo tutoriales de cómo hago yo las clases, de cómo mejorar el sonido en Zoom a la hora de tener las clases de música. Entonces quería hacer esas cosas, pero me llegué a dar cuenta que no me restaba tiempo. Entonces me centré en las familias de mi escuela. Me centré en la escuela para llevarla, para tenerla, que todo funcionara, que estuviera bien engranada, porque veía que tenía muchos frentes, los conciertos por aquí, el todo. Entonces, y además confinados, semiconfinados, no estábamos confinados del todo. Entonces paré el podcast, paré sobre todo algunos vídeos de YouTube, paré de publicar y me centré pues en parte de mi economía, que es la escuela, y en las familias con las que les doy clase. Así que fomenté ese apartado, que estuviera eso cuidado, que estuviera bien, y a partir de ahí ha estado cuidado. Pues es un jardín, es que su método Suzuki es un jardín, que si tú lo cuidas, crece y florece y es bonito, y cuando puedes disfrutar de él, pues ahora he podido retomar el podcast de nuevo, voy a volver a publicar en el podcast, ya me he hecho mi calendario editorial, tengo otras veces cositas para hacer en YouTube. Entonces como que seguiré haciendo cosas y tengo pendiente, porque me han pedido algunas charlas, pues sobre todo de métodos de esta parte de tecnología que a lo mejor es más desconocida para los músicos. Claro, a mí me sitúa, yo he sido, pues lo que te comentaba, he sido profesor de música y he estudiado teleco. ¿Qué pasa? A mí eso me sitúa en una posición de conocimientos que a lo mejor no pueda tener otra persona. Entonces es muy interesante poder compartirlo. Claro, yo los bocadillos de estrellita los tengo por aquí, míralo, ¿vale? Yo esto lo tengo aquí. Entonces, claro, con los niños online, eso me pasaba con los niños pequeños online. Con los niños pequeñitos, pues ¿cómo los motivas? ¿Cómo los mantienes en pantalla? Pues con Olaf. Es que no hay más. Quiero decirte, es ese sentido de sacarlos y de tenerlos a los chiquillos con las variaciones. Entonces, esto me lo ha pedido mucha gente. Sí que me encantaría, pero claro, necesitas un proceso de aprendizaje, de poder de dominar una aplicación que es OBS. Todo esto lo realizo yo con OBS Studio, que por si hay gente que lo conoce, yo lo que quiero es compartirlo. Pero bueno, cojo el testigo, Aldor, cojo el testigo de poder hacer algún webinar o alguna charla o algo para que me pregunten y poder hacer. O sea, que si es que está Twitch, está YouTube, está Facebook, hay un montón de plataformas que es maravilloso. O sea, a mí me encanta. Gracias, maestro. De hecho, gracias porque anticipó precisamente ese tema que yo quería sacar a colación. No se nota, digamos, o sea, solo el hecho de ser profesor de guitarra Suzuki y atender a toda la comunidad ya es un trabajo increíble. Y los trabajos comunicacionales que están ahí para dar a conocer a la comunidad son difíciles. Por eso admiro tanto el trabajo que ha hecho usted, el trabajo que hace Suzuki Veracruz, ¿verdad? Que también empezó con un concierto y se volvió una maratón que no se podía detener, después no se podía detener. Ya habían despedido y tenían que hacer otro, habían despedido y tenían que hacer otro. Pero qué lindo, eso ha sido valioso realmente, muy humano. Pero sí, pues hay que reconocer a todas las personas que hacen un trabajo comunicacional más allá de lo que están haciendo con su comunidad, porque abre las puertas a que estas comunidades crezcan, a que más profesores sepan de qué se trata, confíen y que otras personas se acerquen también a las comunidades. Entonces, gracias, maestro, por esa parte. Quería que nos comparta un poquito sobre cómo nace Andantino, su escuela, su estudio, cómo nace la iniciativa pues ya de manera independiente, ¿cómo nace? Claro, pues yo comencé a trabajar en una escuela Suzuki como profesor de lenguaje musical. Yo era profesor de baile y una de las alumnas que tenía trabajaba en una escuela de método Suzuki. Necesitaban un profesor de lenguaje musical. Como yo en ese momento estaba estudiando
estudiando, dije, ¡ay, pues qué bien! Claro, yo descubrí unos niños que no sabían leer, pero tocaban muy bien. Entonces empecé con una especie de lenguaje musical y a mí me cambió el chip cuando en un concierto les vi tocar las variaciones Goldberg de Bach, ¿vale? En violín. Y yo los vi y digo, esos niños son los mismos que les costaba leer la partitura ayer, ¿sabes? Es como que me dio el chip. Entonces empecé a hacerme como una especie de solfeo Suzuki. Empecé a hacer una parte así y fue cuando pues me animé, descubrí a Elio Galvaño, que fue uno de los fundadores de Método Suzuki de guitarra aquí en Europa, y lo descubrí en Italia, me puse en contacto con él y nada, para allá que me fui. Y empecé con la metodología Suzuki. Empecé en esta escuela a trasladar el lenguaje musical y la guitarra Suzuki. Pero llegó un punto en el que yo quería más. Tenía el proyecto de poder formar una pequeña orquesta de guitarras, que va un poco relacionado en lo que estábamos hablando antes, en devolver a la guitarra a su punto de donde debería estar, ¿vale? En ese sentido, a elevarla en ese sentido. Entonces yo quería una orquesta de guitarras que fuera realmente la orquesta con su concertino, con sus voces, con sus bajos. De hecho, tenemos ahora un bajo en la orquesta. Entonces, como quería más, dije, ostras, qué bien, tuve la oportunidad de poder iniciar este proyecto. Salió ahí, hablé con las personas que trabajaban en esa escuela, me despedí de ellos e inicié mi proyecto de andantino. Lo empecé solamente solo con la escuela, aún no estaba la orquesta, y ya a los 2 o 3 años esto fue, claro, relativamente poco, pero es que claro, el tiempo ha pasado, fue en septiembre de 2014. Septiembre de 2014 abrí yo la escuela andantino, nada, con 20 niños, 20-25 niños que venían de la otra escuela, donde estaba yo dando clases, y a partir de ahí comenzamos a crecer, y al año siguiente ya fue cuando comenzamos con la orquesta andantino, la joven orquesta andantino, y ese fue un poco el periplo, la necesidad personal de salirme yo de donde estaba encorsetado en la otra escuela y tener la libertad de poder elegir lo que quería hacer con los niños, de poder a mi idea, a cómodos con la guitarra y a que disfrutaran con el instrumento. Y fue un poco eso, la orquesta y la escuela. Han ido los dos entes por ahí. Y además este año está habiendo oportunidades de que seguramente la orquesta va a desvincularse, no, a separarse. Ahora mismo son una cosa, es un proyecto de la escuela, pero ahora mismo con los papás y con las familias seguramente vamos a federar a la orquesta ya como una orquesta federada realmente. Entonces serán como la escuela y la orquesta, serán dos entes separados. Están ahí las familias de mi escuela, que no dejaré de volver a dar las gracias, que me apoyan, que es que tengo unas familias que son unos soles, lo tengo que decir. Están ahí cuando hay conciertos. Carmelo, te llevo la furgoneta con las 12 sillas, con las 15 sillas para llevarte las guitarras, o sea, están siempre ahí apoyando, y la verdad es que se lo debo, media escuela se las debo a ellos, por no decir toda. Sí, realmente el valor de la comunidad, ¿verdad? Ahí donde se cultiva el entorno. Creo que eso es algo que usualmente no nos mencionan, pero que es algo que, si lo pensamos de alguna manera, es una herramienta tecnológica en el sentido de, primero, lo que causan, porque es lo que causa el entorno. El hecho que los niños tengan amigos, que se van inspirando unos a otros, que me impresiona, de hecho, a veces los niños a nivel de relaciones sociales, a cuántas personas conocen y por cuántas actividades han pasado que les impulsan con fuerza para adelante. Sí. Muchas gracias. Maestro, quería preguntarle un poquito sobre, bueno, uno, que nos comparta las redes para quienes le están conociendo ahora, y sobre los planes futuros, presente y futuro, de lo que usted piensa hacer tanto individualmente como en las comunidades como andantino, además de la orquesta. Pues sobrevivir, no. Bueno, aparte de sobrevivir, la idea es esta, desvincular la orquesta para seguir para adelante, y sobre todo que puedan hacer pues viajes y salir más con la orquesta. Yo quiero que tengan esas vivencias los niños, de con 15 años pues irnos a tocar a otra ciudad, tener ese concierto, ese viaje, y esa parte por ahí. La escuela, pues quiero seguir creciendo, quiero a ver cómo, hasta dónde podemos llegar. Hoy por hoy toco madera, pues la verdad es que tengo un montón de alumnos de guitarra, tengo alguna lista de espera, o sea que es genial, porque la verdad es que estoy yo solo, busco algún otro profesor de guitarra Suzuki que esté por aquí para poder ampliar, y en ese sentido crecer la escuela pues con mis inquietudes. Y en el ámbito de redes sociales, pues
ya te digo, es lo que te comenté, estaba un poco perdido porque estaba con el podcast y luego me animé mucho en Instagram, me animé también en Facebook, en YouTube, y son como muchos frentes, ¿vale? Son muchos, entonces si estás en un sitio, estás en otro, es lo como que te comienzas a agotarte. Entonces ahora mismo mi proyecto es, oye, a mí me ha gustado la radio, por eso comencé el podcast, me ha gustado, entonces voy a coger mi ámbito en el podcast, voy a abandonar entre comillas un poco las otras redes para centrarme en el podcast. Voy a ahora hacer la idea es hacer todas las semanas un pequeño capitulito con un pequeño tip, un consejo, una pequeña cosita para cada semana, porque me planteé hacer algunos capítulos antes que eran muy un capítulo con noticias, con el tip de la semana, eran capítulos que me llevaban casi 2 días de elaboración el capítulo, y claro, no es, para mí es un hobby, no es la fuente de mis ingresos el podcast, para mí es la escuela. Entonces, claro, estar como casi 2 días para preparar un capítulo no me daba el tiempo, no me daba. Entonces, pero como me gusta hacerlo, la idea es ahora coger el podcast y que por lo menos subir un capítulo todas las semanas. Que todas las semanas haya un pequeño capítulo y continuarlo. He hecho una pequeña newsletter que podré poner que la gente que se apunte, pues a una vez al mes le llegará los capítulos, y de momento esa es mi idea de evolución personal a corto plazo, la verdad, porque antes sí que tenía más visiones a largo plazo, a 5 o 10 años, se destrozó toda la pandemia, yo creo que a mí y a todo el mundo. Entonces a corto plazo es cuando estoy viendo, y ahora mismo ese es mi planteamiento. Cuando llegue este verano quiero hacer una revisión de todo, de la parte de mi vida, de verme de aquí donde estaré 5 años, de aquí 10 años, no sé si me preguntabas por ahí, Aldoro, no sé qué idea, es un poquito más filosófico en ese sentido, y claro, este verano yo quiero sentarme y ver, oye, en 5 años dónde quiero que esté la escuela, en 10 años cómo quiero hacerlo, quiero otra escuela, otro local, quiero estar en el local que estoy, quiero hacerme un estudio para mí solo y realmente en la comunidad, o quiero abrirme, no lo sé, quiero hacerlo online, quiero tener una comunidad online donde se puedan conectar conmigo, una escuela online quizá, no lo sé, ahora mismo no lo sé, es como que lo tengo a corto plazo. Quiero este verano, cuando termine el curso, sentarme y valorarlo a ver qué se puede hacer. Gracias, maestro, por compartir su sentir así tan plenamente y de manera tan sincera. Me gustó mucho su respuesta cuando le hablaba sobre los planes y dice sobrevivir. Lo hemos hablado en las reuniones con Alarte, ¿verdad? El hecho de cuidarnos ahorita, cuidar a la comunidad. Y sí, el número 1 ahorita es sobrevivir, cuidar a las familias. Y también yo ahorita que lo escuchaba también soñando, ¿no? Delimitando los sueños, para nosotros es muy valioso porque es inspirador. Supongo que ha de pasar en todos los países, pero aquí en América Latina es muy fuerte que le digan a las personas, no se puede vivir de música y educación menos. Entonces, escuchar a alguien que sueña y que está haciendo sus sueños, para nosotros eso ya es algo muy valioso. Otra cosa que quiero poner así bien en alto y que me parece muy importante es el maestro Carmelo Sena en Valencia, busca profesor de guitarra Suzuki para Andantino. Nosotros en el estudio de guitarra Paco Godoy y Alarte buscamos profesores de guitarra Suzuki certificados para el estudio de guitarra Paco Godoy y Alarte. O sea que en medio de la pandemia necesitamos profesores que estén certificados. Por supuesto, tendrán que aprender la cultura de Andantino, la cultura de estudio de guitarra Paco Godoy, ¿verdad? Que eso es algo aparte que se complementa. Pero qué lindo que estamos hablando de que necesitan profesores allá, que necesitamos profesores aquí. Y eso significa que está llegando más de esto que damos, que es parte del bienestar y la salud, para más niños, para más familias, en medio de todo esto. Gracias, maestro, por todo esto. Gracias. Estamos cerca de despedirnos, por ahí hay unas preguntas que vamos a leer. Si alguien más quiere hacer sus preguntas, es el momento, porque estamos muy pronto de agradecer al maestro Carmelo Sena desde allá de Valencia, que ya es de noche. Gracias, maestro, por esto. Sí, aquí es de noche. No sé si tenías algo más que quisieras preguntar antes de ir finalizando. No, bueno, ya me la respondió, la verdad. Gracias. Gracias por todo eso que nos ha compartido, por esa inspiración. Yo he aprendido mucho en sus podcasts y me encantan los aplausos y todo lo que se escucha. Es como, sí, es súper, es muy bonito. Y me gustó encontrar también pues toda esa parte de mindfulness, la parte del cerebro. Creo que complementa muchísimo todo lo que hacemos y no es solo el área pedagógica, sino también logra integrar otras áreas que son muy importantes. Entonces me encanta, la verdad. Y es bien interesante
nosotros, bueno, yo lo hacía referencia también un poquito con nosotros, que ahorita estábamos haciendo terapia neurosensorial, entonces es bien valioso encontrar cómo es la música, la metodología, bueno, también diría la de que no es tanto un método, sino una filosofía, entonces, cómo todo esto pues se vive increíble en muchos países del mundo y que ayuda a muchas familias y comunidades. Me alegra mucho que me lo digas porque muchas veces yo esto lo hago aquí, solo en mi casa, lo grabo, aunque tenemos un grupo de Telegram que sí que la gente me escribe, pero bueno, también me alegro que me lo digáis porque todo eso es gasolina para seguir y para poder hacer más cosas y continuará. Ya te digo, me lo truncó la pandemia porque iba haciendo temporadas cada año, de hecho ahora estamos en la 5ª temporada, es el 5º año de Mundo Suzuki, pero se cortó, es que no hubo más, pero bueno, como es una cosa que hago por hobby, que tampoco, pero quiero volver a hacerlo porque me gusta y seguiremos, y ya que me dais ánimos, pues ahí estaremos y compartiremos todo lo que se pueda. Vamos, yo encantadísimo. Sí, adelante, maestro. Mucha fuerza, mucho ánimo para usted. Yo quería resaltar algunas partes que compartió el maestro Carmelo Sena hoy con nosotros. Una de las partes que quiero resaltar tiene que ver con esta parte de empresa o emprendimiento, como se llaman tan de moda a veces en un área. Me llama la atención que dentro del trabajo que está haciendo el maestro Carmelo Sena como profesor de guitarra Suzuki y director de Andantino, su escuela, él tiene que delimitar las ideas que tiene. Él no tiene un problema que no sepa qué hacer. Al contrario, tiene tantas ideas que tiene que escoger, ¿verdad? Para no descuidar a la comunidad, para que crezca apropiadamente, que no se salga de control el crecimiento. Entonces, eso es algo que yo quiero resaltar, otra vez validando la música, los procesos educativos, y cuando uno hace con amor, ¿verdad? Lo que uno hace, que siempre encuentra tantas cosas que hay para mejorar. Me agradó tanto que el maestro Carmelo Sena hoy nos compartiera su visión de cómo pasó de de profesor Suzuki sin tener niños a ser un papá musical también ya con sus hijos, y ese cambio de la experiencia de vida, maravilloso. Quería resaltar de esa parte. Sí, maestro, perdón. No, tranquilo. No, quiero decir porque lo pongo así y porque los profesores que no sean papás, no es que seas tampoco ni mejor ni peor profesor, ¿vale? Porque eres diferente, tienes otra perspectiva. Porque conozco, hay profesores que no son papás, lo digo porque por si alguien puede decir, jolín, pues yo soy profesor y no tengo hijos. Conozco profesores que no tienen hijos que son muy, muy buenos, de hecho, considero mejor profesores que yo. Es el punto de vista diferente que tienes, no es ni por mejor ni por peor, es solo por dejarlo claro, porque nadie se sienta ni mucho menos ofendido o algo de, uy, pues no tengo por qué tener hijos para ser mejor profesor. No es mejor, ni muchísimo menos, porque de hecho alguien que no tenga hijos seguramente tiene mucho más tiempo para poder dedicarse a la pedagogía que alguien que tenga. Entonces, claro, es un equilibrio, es simplemente que tienes un punto de vista diferente, más empático con las familias. Es un punto de vista, no eres ni mejor ni peor, eres diferente, eres un profesor diferente. Sobre todo que lo vean, por si alguien dice, si yo no tengo hijos y no quiero tener, o no quiero, que no lo vean a lo mejor desde el punto de vista que pueda ser mejor o peor. Es diferente, son cosas diferentes, simplemente es eso, recargarlo para que esté ahí. Perdona, Aldo. Gracias. Me perdí un poquito. Ya. Lo que quería compartir aquí en esta parte era cómo, de todas maneras, o sea, el maestro Carmelo Sena es un maestro, pero cómo él puso la figura de maestro en alguien más. Eso lo hablábamos con la maestra Andrea Cannon en una vez que hicimos una de las revisiones que hacemos de cursos también, un curso suplementario, del papel de alguien como papá, y poder quedarme con el rol de papá y que alguien más tenga el rol de profesor, ¿verdad? Que se pelee con el profe y con el papá se refugie, cosas como esas. Creo que es muy importante hablar de esto, especialmente ahora que en línea a muchas mamás y papás les toca entrar en ese rol pedagógico más, pero no hay que confundirse y decir, soy ahora la maestra, soy ahora el maestro. No, en realidad no. Sigue siendo mamá, sigue siendo papá, y cuidado, porque tal vez necesitamos, ¿verdad?, a alguien que pueda tener ese rol que se descarga a veces, y también que es un rol que resulta inspirador, que es muy interesante. Mi papá se dedicó la vida a la fotografía, pero hubo un año, ya por ahí por la adolescencia, que necesitaba yo estudiar con alguien más, y no sé, eso da una validación, algo que abre el campo más allá de la familia. Entonces, pues ese rol es también importante. Hay un par de preguntas, maestro. Hay una pregunta que quería aquí compartir. Silvia de Mancilla dice, soy del Sistema de Orquestas de Guatemala, SOG.
necesitamos igual mucho apoyo para continuar con nuestra comunidad de niños y jóvenes en riesgo social hacia la música. ¿Nos puede dar un consejo para continuar? Un consejo para continuar se me oye así. Un consejo para continuar con los niños, con la motivación, o no sé, con las orquestas se refiere para poder hacerlo. No sé exactamente. Ha de ser más que todo en el lado de gestión, es decir, acá en Guatemala no hay muchas orquestas comparado con otros países, entonces me imagino que se debe referir en cuanto a gestión, ¿no? Hay tantas cuestiones que hay que abordar en ese tema. Tal vez si usted nos puede compartir un poquito de su experiencia con su orquesta de guitarra, ¿cuáles han sido hitos o momentos que les han impulsado para poder hacer ese siguiente paso? Claro, nosotros hicimos la orquesta y realmente tocábamos, dijéramos, yo le animaría a esa chica a tocar siempre donde puedan, ¿vale? Que sobre todo lo vivencien los niños. Yo quería tener la experiencia de que los niños lo vivieran. Entonces buscaba en Valencia, en mi zona, buscaba sitios donde poder tocar, sitios que nos cedieran de manera gratuita para poder tocar. Y hemos llegado a tocar pues desde al lado de la escuela, en la calle, pues hasta en algún teatro que te cedía, dabas unos permisos, ibas al ayuntamiento. Entonces íbamos a tocar. Yo lo que quería era tener experiencias de tocar. ¿Qué ha pasado? Que de hecho de tener esas experiencias yo lo grababa todo en vídeo y lo subíamos a los canales de YouTube. ¿Qué pasa? Que de los canales de YouTube te conoce gente y entonces ya empiezan a preguntarte y empiezas a crecer en ese sentido, porque claro, era muy destacado ver a una orquesta de guitarras en que la primera fila eran niños de 7 años, niños de 6-7 años tocando obras, pues tocando en el canon de Pachelbel, tocando arreglos de Coldplay, tocando cosas diferentes en ese sentido que llamaba mucho la atención. Entonces de ahí empezamos a crecer y teníamos gente que pues nos solicitaba poder ir a tocar a algún sitio o a otro. Nosotros en la orquesta siempre hemos ido gratis a los sitios, siempre hemos querido ir porque yo quiero que vivan la experiencia los niños de hacerlo. Y fue ahora recientemente, hace escasamente un mes, que la Federación de Orquestas de Guitarra de la Comunidad Valenciana nos descubrió en YouTube y el presidente se puso en contacto conmigo y me dijo: oye, esa joven orquesta que tienes tiene que estar federada porque eso tenemos que hacerlo oficial. De hecho, estamos en trámites, por eso te estaba comentando que ahora se está separando, porque realmente eran los alumnos de la escuela que nos juntábamos en formato orquesta, por así decirlo, junto a los padres, que también tocaban con nosotros los padres. Entonces de ahí hemos ido evolucionando y digamos ha venido todo dado. Por eso es el hecho de evolucionar. El consejo, que toquen donde puedan, que toquen en la calle. Si no se puede ahora tocar en la calle, que lo hagan online, que hagan pequeños grupitos. Ahora yo lo que hago, como no nos hemos podido volver a juntar, de hecho fue una lástima, porque como os he comentado, el 13 de marzo nos confinaron y el 22 de marzo del año pasado teníamos nuestro primer viaje a Barcelona. Teníamos ya un primer viaje de la orquesta fuera de Valencia. Era nuestro primer concierto fuera de Valencia, que nos habían invitado a ir a un festival y no lo pudimos hacer pues por lo que pasó. Entonces yo lo que hago ahora es pequeños grupos. De la orquesta he cogido pues digamos la voz primera, por así decirlo, y hemos hecho un pequeño cuarteto. Las otras voces hacemos otras canciones. Entonces ahora estamos sobre todo para mantener la motivación de los niños, porque claro, no podíamos juntarnos. Ahora, al parecer aquí en España, a partir del 9 de mayo pues va a poder cambiar la cosa. Parece que ya van a bajar un poquito las restricciones y a ver a dónde vamos. Por eso tampoco los planteamientos de cara a futuro o de cara a poder hacer son muy diferentes. Entonces mi consejo es que en petit comité que sigan tocando, y si pueden hacerlo en grupo, que continúen tocando, aunque sea en la puerta de la escuela. O sea, es Halloween o es alguna fiesta, coger la guitarra, coger el colgador de guitarra, vámonos a la calle. Y yo me he ido con los niños andando por la calle, hemos ido andando tocando como si fuéramos una charanga de banda de música, con los trombones y las trompetas, pero todos con la guitarra y a la marcha, o sea, a vivir esa experiencia. Es muy bonito. Mi consejo, no sé si le ayudará en lo que ha preguntado la chica, lo siento. De hecho, sí, da aquí las gracias. Y sí, el maestro dice tocar y comunicar, documentarlo, darlo a conocer. Claro. Sí, muy buen consejo. Me gustó mucho cómo también creció la orquesta, nació naturalmente de otro proyecto. El proyecto educativo cultivó y ahora es independiente, ¿verdad? Y tiene vida. Claro. Muy valioso. Gracias. Maestra Astrid.
Sí, bueno, le queremos mandarle saludos a Fernando Ibasi. Él nos comenta, excelente transmisión, muchísimas gracias por compartir. María Salomé Mejía también dice, gracias maestro por reivindicar este instrumento tan maravilloso. Alma de Ramos de Rodríguez dice, saludos maestro Carmelo Sena, de parte de la Asociación Suzuki de El Salvador, gracias por compartir sus experiencias. Felicidades, Santo. Y Silvia de Mancilla le comparte, muchas gracias, exactamente, seguir con el programa de orquestas. Dice que ella tiene niños de 6 y 7 años y mil gracias. Pues muchas gracias, maestro. Le agradezco mucho compartir. Por favor, fuerza para usted, siga adelante. Me doy cuenta de la importancia también de comunicarnos, ¿no? Cuando uno ve a las personas, digamos, con todo el trabajo que usted hace, uno piensa que están empoderados y que están siempre fuertes y se olvida uno de que todos somos humanos y a veces que se dio un mensajito, un jalón, un empujón. Aquí hemos estado, yo me imaginaba que quizás mientras usted estaba triste y pasando por el momento más difícil, otras personas estábamos aquí sostenidas viendo el podcast y viendo el trabajo que usted había hecho antes. O sea, usted estaba sosteniendo a otras personas con un trabajo previo. Entonces, gracias de todo corazón. Adelante y que ese trabajo llegue a muchas personas más. No sé si antes de despedirnos, maestro, tiene un mensaje más que quiera para irnos despidiendo. Nada, agradeceros a vosotros y me ponen los pelos de puntas o los pelos como escarpias que diríamos aquí en España porque me llena de orgullo el que me digas estas cosas y la verdad, gracias porque me anima a poder seguir haciendo cosas. Gracias a vosotros. ¿Ves? El hecho de que te pongas en contacto conmigo para poder estar aquí y todo, yo creo que es muy bueno el comunicarlo. Tanto lo bueno como lo malo, como todos somos personas y diría que a ver si el mundo se da cuenta que somos todos iguales, ¿vale? Somos todos humanos, todos tenemos nuestras inquietudes y hasta yo lo pienso, hasta un presidente de un país pues tendrá sus momentos de bajones y se pondrá a llorar cuando lo necesite y no tendrá y no tiene por qué ser esa figura. Somos personas y debemos compartirlo porque así descubrimos lo bueno y lo malo lo malo no, lo mal que hemos pasado, pero para lo que has comentado tú, sobreponernos y estar elevados en ese sentido. Me has dejado sin palabras, Aldor, pero muchísimas gracias por contar conmigo, por traerme aquí, por dejarme explicarme. Estoy súper a gusto contando mi vida, hablando de mí y súper bien. Yo soy una persona transparente, me gusta ser así. Hay gente que a lo mejor dice, jolín, es que hablas, pues soy de esta manera y me gusta serlo y me gusta tener amigos como vosotros y la gente. Ahora luego me meteré y daré me gusta a todo el mundo porque me encanta todo lo que dicen y lo que hablan y si puedo ayudar y transmitir y os animo y animas a la gente y lo mismo recibimos nosotros. Hay que comunicar para que todos nos animemos juntos. Así es, muchas gracias, maestro. Hoy normalmente nos despedimos así, pero hoy vamos a dejar a Juan Andrés Salazar, que nos va a tocar una par de piezas para despedirnos. Sin embargo, quería compartirles que en Guatemala y Honduras estamos haciendo el esfuerzo de que sea en diciembre el primer Festival Internacional Suzuki de Honduras en la historia de Honduras. No ha habido un Festival Suzuki para allá y estamos tratando de hacerlo combinando esfuerzos de varias personas de varios países. También en diciembre, una semana después, sería el Festival Internacional de Guitarra Suzuki de Guatemala, donde planeamos que haya libro 2 con el maestro Adam Kosler, que es una leyenda en la guitarra Suzuki, por ser uno de los maestros que hizo y grabó los discos y los libros. Y la maestra Andrea Cannon, ella va a estar hoy brindando guitarra Suzuki libro 7, por primera vez también en la historia de Centroamérica, para los maestros pues que ya están preparados. Esta semana tenemos nuestro campamento para nuestra comunidad, es un campamento de guitarra Suzuki con la maestra Andrea Cannon desde Houston, Texas, y de estimulación e iniciación musical temprana con la maestra Rosalinda Rojas de Perú. Entonces les invitamos a estar pendientes. Por favor, suscríbanse a nuestros canales, sigan al maestro Carmelo Sena. Un abrazo hasta Valencia, España. Y nos vamos a despedir entonces con Juan Andrés Salazar, quien va a tocar algo para nosotros. Muchas gracias desde el estudio de guitarra Paco Godoy y al arte, en nombre de Astrid Scott, maestro Carmelo Sena, y su servidor Aldor Divasi. Entonces, vamos a ver si Juan Andrés está por ahí listo para despedir nuestro programa con algo de música. Que estén muy bien, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo y gracias a vosotros. Hola, voy a tocar 2 piezas del libro 5.
Muchas gracias, Juan Andrés. Muchas gracias, maestro Carmelo, nuevamente, y un abrazo para toda la comunidad. Esperamos la próxima semana. Enhorabuena, Juan Andrés, muy bonito. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Educación, innovación, cultura, por amor al arte. El estudio de guitarra Paco Godoy y Alarte agradece tu compañía en este programa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y acompáñanos en vivo los sábados a las 12 horas. ¡Adelante!